recuerdo que para el primer grado, perdón, estoy yo haciendo, Sí, 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 No, es no, perfecto. Era lo que sí, quería no te hacer. Es preocupes, decir, que Patricia. empezamos contigo y Claro, ajá, yo iba a hacer una pequeña introducción, pero bueno, como tenemos a Miquel y te tenemos a ti, no, de momento no hay nadie más, pues seguimos porque ese era el sí, 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 objetivo sí. de Es que me la... interesa además muchísimo. Es decir, es lo entonces ya Sí, que... primero yo me hago yo introducción y después, por favor, Miquel, entonces No, tú no, pero también. sí, sigue contándome esto que estabas diciendo. Es decir, Perfecto, para el, ujú, para el primer grado, ujú, los niños todavía, yo estoy en Estados Unidos, estoy en Texas. ujú, Entonces, para primer grado, mi hija mayor tuvo una profesora que para mí es una de las mejores que yo he conocido. Ella ujú, que no quería enseñarles a escribir como yo aprendí. Mi mamá me mima, mi mamá me ama. No. ujú, Lo que ujú, ella hacía era que los niños contaran una historia. ujú, Habíamos muchos voluntarios. Entonces, por ejemplo, yo tenía ujú. 3 niños a los que yo ayudaba. Esos Sí. chiquines contaban una historia y luego la profesora decía, bueno, ahora no díctala, pero como quien dice, hagan un dibujo de la historia que cuentan y ellos me decían a mí, aquí pasa esto y pasa lo otro. Entonces, yo transcribía lo que ellos me decían y luego Ujú, ellos dibujaban la parte de arriba y tenían ujú, y así la profesora decía, bueno, a través de historias es que los niños pueden luego desarrollar ok, esto suena así, esto es asado. Y por eso es que estoy haciendo lo de storytelling como herramienta de educación. No he definido mi trabajo de fin de tesis si es que en escuela primaria, escuela secundaria o más adelante en la vida, pero me gustó eso de tenerlos como enganchados a los chiquitos mm, mm, y por mm. eso es que dije, bueno, ok. Perfecto. Bueno, pues esto que has hecho ahora es un poco el tercer ejercicio que colgamos el sábado, que es un poco, era no tanto el qué vas a, qué pitch vas a hacer, qué vas a proponer, sino cómo lo vas a proponer, ¿no? Entonces yo en ese tercer ejercicio os decía posibles estrategias, ¿no? La primera era contar una historia reveladora, una anécdota de tu vida, un episodio histórico, un caso de éxito. Luego ponía citar una frase inspiradora, aportar un dato contundente, encontrar una metáfora potente, enseñar un objeto significativo, incluso puedes enseñarlo físicamente. Entonces tú espontáneamente, cuando lo cual normalmente siempre es como una de las mejores maneras de hacerlo, ¿no? ¿Cómo se lo Lo, explicarías, ¿no? A tu hermano, a alguien que no sabe nada de todo esto? ¿Por qué es importante? Tú has hecho este ejercicio, ¿no? Porque me has dicho algo personal, es decir, yo soy voluntaria en las escuelas y he visto esto y esto y lo otro. Incluso podrías completarlo, qué sé yo, si hubiera pasado de verdad, diciendo, "No, mira, en otra clase donde le enseñaban mi mamá me mima, el resultado final era mucho peor, ¿no?" claro. Entonces, este sería una manera genial de iniciar tu pitch, porque primero estás, digamos, estás contestando a varias de esas preguntas. Estás diciendo, yo soy alguien que sabe de qué habla, no es algo que así abstracto, sino tengo una experiencia personal. Segundo, estás dando como respondiendo muy claramente a cuál es el problema y que quieres abordar, que es que hay unos niños que a lo mejor que tienen dificultad en aprender de la manera tradicional y tal, y también estás apuntando a la solución. Es decir, ahí estás poniendo al inicio de tu pitch un relato, que es como solemos pensar las personas a través de relatos, como tú mismo acabas de decir con el tema del storytelling, estás contando un relato que tiene Correcto. todos los ingredientes principales, digamos, de esas preguntas, ¿no? Entonces, luego, una vez que has soltado este relato, ya puedes ir a elevarte a un nivel como más abstracto, es decir, y entonces lo que quiero es hacer esto, 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 contando que esto debe estar dentro de 2 minutos, ¿eh? Es decir, que tampoco Sí, puedes estar cierto, allí, sí, sí, es decir, sí. tiene que ser una cosa, em, no sé si llegué a enviaros, bueno, esto podría hacerlo, igual si ahora a ver qué sale de esto, pero hay, por ejemplo, ejemplos de, no sé si conoces esta iniciativa que se llama Falling Walls de No, Berlín. No, esto Foley. es como Falling Walls, es como un poco parecido a los TED Talks, digamos, Ujú. pero tienen un formato que es muy, muy cortito, que es de hecho un pitch.
Es decir, o un investigador o un innovador, o una investigadora o una innovadora, delante de un panel que tiene que decidir si le dan un dinero, tiene que explicar, nada, en un minutito, 2 minutitos, qué es lo que hace. Lo que quiere hacer. Ujú. También hay otro formato que se llama Fame Lab. Vienen siempre del mundo de la ciencia, los que conozco yo son más del mundo de la ciencia porque es mi background, digamos, pero en realidad Claro. son técnicas que las puedes utilizar en cualquier ámbito, digamos, ¿no? Que un poco es la misma idea, ¿no? En un minuto, 2 minutos, cuéntamelo, ¿no? Entonces, igual ya verás que, no sé, por ejemplo, recuerdo uno muy bonito de una mujer que estaba estudiando filtros contra la contaminación, es india, esta mujer, y empezó relatando nada, con 2 pinceladas, lo horroroso que es estar en Delhi cuando está tan contaminada que prácticamente no puedes respirar. Entonces, deberías pensar en algo así, no entra en el detalle, bueno, y fui a tal escuela de Texas y tal, sino dar 2 pinceladas que evoquen vivamente esta experiencia que has tenido, digamos, ¿no? Perfecto, Esto perfecto. sería un poco, no sé si te has dado tiempo de leer a lo que te sugería esto, de qué técnicas comunicativas, entre estas que he listado, otras se te habían ocurrido, si hay algo más, no sé si hay, por ejemplo, alguna cita importante sobre storytelling que podrías utilizar, no lo sé. Sinceramente, y en honor a la verdad, no No te había has dado visto, tiempo. no me llegó la notificación que había algo posteado el sábado, entonces lo que me está diciendo Michele no lo he leído. Vale, vale, nada, pero es muy sencillo. Es, digamos, las 2 primeras preguntas eran de contenido, ¿ok? Ujú. Esta tercera es de forma, ¿ok? Es decir, las 2 primeras preguntas deberían haberos ayudado con lo que habéis dicho, la primera formulación, lo que os han dicho los compañeros, que siempre es Ujú. interesante porque em, una de las mejores cosas que puede hacer uno para hacer un pitch es coger a su vecino, su El pi pareja, su hermano, Exacto. etcétera, y hacer un ensayo. Entonces, esta era la idea, ¿no? Que alguien con una mirada externa te lo mirara y te dijera, no, no, pero mira, a mí no me queda claro esto, no me queda claro lo otro. A mí La, nadie me mira. no, lo sé, me sabe mal, por esto establecimos el tal, pero bueno, y yo puse los comentarios sobre ya la segunda tarea, que es así que más me competía, digamos, me atañía a mí, que eran las preguntas. Entonces, con las preguntas esto debería haberte ayudado, ahora lo revisamos, a como Puntualizar, puntualizar. puntualizar exacto el contenido, cuáles son los puntos de fuerza, los puntos débiles, los puntos que no quedan claros, los puntos que tú das por descontado y que hay que explicitar. Entonces, la tercera tarea es lo que te estaba diciendo, es decir, Ya lo un hice. poco, una vez que tú tienes la idea, tienes que plantearte, vale, ¿y ahora cómo la cuento? ¿Ok? Ujú, ujú. Aquí hay una premisa de todo. Ahora vamos al cómo, ¿no? Pero que ya lo hemos trabajado un poco, pero para acabar de rematarlo. Pero hay una premisa que era lo que quería comentar a toda la clase si la gente se hubiera presentado. No sé, Albert, no sé si puede ser que igual se han equivocado de horario, como lo he puesto un poco antes, o Voy a ponerlo en el chat a ver qué dicen. Sí, yo lo acabo de poner también en el chat. En principio no tendrían que estar equivocados porque está en el está calendario, anunciadísimo. O sea, a Vale, mí les avisé, o sea que, vale, vale. No, pero yo, digamos, dentro de 3 cuartos de hora tendré que ir, me puedo esperar, claro, pero no, sí, sí, tengo por esta hora supuesto. reservada. Vale, sí, entonces, claro, lo que luego, si, cuando se conecte la gente, lo repito. Es decir, a mí me ha pasado de tener que hacer pitch en muchísimas situaciones. Como periodista, hago pitch prácticamente cada día. Es decir, ujú, cada vez que tengo que soy un freelance, además, tengo que proponer un tema. Es decir, muy a menudo no me dicen escribe sobre esto, sino soy yo que digo, mira, he descubierto tal cosa y tengo que proponerla. Entonces, las preguntas son esas, ¿no? Bueno, luego, otras situaciones donde tú haces pitch, por ejemplo, si tienes que vender a alguien que te financia, es correcto. un productor, una fundación, un financiador público, más situaciones donde te tienes que dirigir a gente para animarles a sumarse, ¿no? Que sería como, me parece que en tu caso, ¿no? Cuando tú te Sí. diriges a un board y tal. Es decir, en la vida os encontraréis de las más disparadas situaciones en el que hay que hacer pitch, digamos, ¿ok? Entonces, el reto principal es la brecha cognitiva. Es decir, que tú estás metida en tu proyecto, lo tienes clarísimo, tienes claro por qué es importante, de hecho probablemente te parece la cosa más importante del mundo, cómo es posible que nadie lo haya hecho, estás muy motivada con eso,
tienes todo clara la estructura, te la has pensado mucho, etcétera, etcétera. Y la brecha cognitiva, ¿cuál es? Que esto le llega en frío a alguien que puede no tener ni idea. Ningún interés. Y va no solo ningún interés, sino porque el interés, un poco el objetivo es que lo levante el pitch, digamos, ¿ok? Pero incluso ni idea. Es decir, según a quién se lo estás diciendo, puede ser alguien que ni sea del ámbito de la comunicación y de la educación. Es decir, tú imagínate que estás pidiendo una financiación. Puede ser a entidades que valoran proyectos de toda clase o que se lo estás contando, qué sé yo, a un patrocinador o a gentes igual sencillamente que está muy alejada de tu lenguaje, digamos, Ujú. ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo es construir un puente que cruce esta brecha cognitiva, ¿ok? Que te ayude a ti a meterte en la cabeza de tu objetivo. De hecho, si te fijas, la primera pregunta que hice en el segundo bloque era, ¿quién es tu objetivo? Correcto. Piensa bien quién es tu objetivo y piensa bien qué quieres conseguir de este objetivo. Entonces, lo que tienes que hacer es meterte en la cabeza de tu objetivo y presentarle tu proyecto de una forma, primero, en lugar que sea muy clara, es decir, que no, allí no haya agujeros negros, cosas sin explicar. No tienes que explicarle todo, porque un pitch es como si fuera un teaser de una película, digamos, o un trailer de una película, es decir, tienes que transmitirle la idea, pero no tienes que explicarle el cuento, ¿ok? Es decir, tú en un trailer de una película No da toda la película, no si no, no la explicas ves. quiénes son todos los personajes, pero sí que le das el gist, dicen en inglés, ¿no? Bueno, si vives en Texas lo habrás Sí, escuchado, sí, así es, el sabor, digamos, ¿no? De la idea y hace que decide si se va a ver esta peli o no se la va a ver, digamos, ¿no? Si se compra tu proyecto o no. Entonces, toda la idea es superar esta brecha cognitiva. Entonces, esto lo hacemos con el trabajo de contenido. Entonces, el primer trabajo era, bueno, que alguien te lo mire desde fuera y luego que tú lo trabajes en base a esas preguntas clave, que son cosas que de una forma u otra tiene que estar en tu pitch, no de forma forzada, ¿eh? Es decir, a lo mejor el por qué soy adecuada es suficiente con el relato inicial para decirlo y no tienes que volver a él, Ok. digamos. Es decir, también habrá un trabajo de decir qué priorizo en estos 1 o 2 minutos que tengo. Ujú. Pero eso te ayuda a ti a ordenarte la idea y tener ahí una seguridad de que no has dejado en implícito nada importante. Y entonces el tercer ejercicio es, una vez que sabemos lo que tenemos que contar, es cómo lo contamos. Entonces, allí he recopilado unos cuantos trucos típicos de los pitches. Lo que te decía antes, contar una historia reveladora. Entonces, ¿cómo? Y nadie mejor que tú lo sabe, somos animales de storytelling, de relatos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que contar una historia? De hecho, los pitch casi más perfectos, no siempre se puede hacer, ¿eh? Pero los pitch más perfectos son los que realmente son una historia, un inicio, un final, bueno, inicio, nudo, desenlace, ¿no? Toda la típica estructura de la historia, pero esto no siempre se puede hacer y tampoco se puede forzar. A veces estás forzando un concepto dentro de una historia y no funciona, etcétera. Pero, por ejemplo, empezar con una historia es una muy buena estrategia para atraer la atención, ¿no? Esta sería una. Puede ser una historia como de hecho, la primera que ponía era una anécdota de tu vida, como la que tú cuentas, pero puede ser también un episodio histórico. Durante esa batalla consiguieron ganar gracias a esto, esto, lo otro. Entonces, mi proyecto va de eso. O un caso de éxito. ¿Por qué Silicon Valley ha triunfado y qué sé yo, Ruth, bueno, la otra plataforma no tanto, digamos, ¿no? Luego, otras estrategias que era una frase inspiradora, un dato contundente. Por ejemplo, esta es también una estrategia muy clásica, ¿no? Empezar el pitch diciendo, ¿sabías que el 90% de los indios, qué sé yo, están expuestos a aire contaminado? Y de allí desarrollas tu... O una metáfora. Una metáfora, por ejemplo, también puede ser muy potente, ¿no? Incluso decía un objeto. Por ejemplo, recuerdo un FameLab de una investigadora africana que estudiaba en herramientas para limpiar el agua y ella se Ujú. presentó allí en Inglaterra, creo que era, con una jarra de agua perfecta, súper limpia, sacada del grifo y diciendo, esto es una utopía en mi país. Y entonces ya con esto te atrae la atención y ya te lo está diciendo casi todo, ¿no? Es decir, Correcto. mirad qué privilegio que es
poderte ir al grifo y tener aquí una jarra de agua limpia, digamos. Entonces, Wow. lo que yo os animaba era pensar en técnicas. Incluso os he puesto allí un enlace a un blog donde hay varias estrategias y además explicadas con ejemplos. Es decir, ahí te pone un pequeño textito de un pitch donde se ha utilizado esta estrategia, la otra, la otra. Entonces, lo que planificaba hacer era un poco lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, pediros esto, pero de hecho no ha contestado a nadie, a un tercero, pediros qué estrategia se os ocurría. En tu caso ya la tenemos, diría, a menos que se te ocurra alguna otra cosa. Bueno, también se me ocurre, ahora que estoy escuchando, te digo, sí, es buena idea empezar con, porque finalmente es una anécdota, no es que es una historia, es una anécdota personal que, Ujú, y bueno, que la puedo hacer en caso de historia. Pero estaba pensando, ¿qué tal si además el pitch podría además ser solamente un video o tendría yo que ir a hablar? O sea, porque podría poner un video, por ejemplo, se me ocurre, eh, en el ámbito del storytelling, poner un video de los cavernícolas con un fuego, obviamente hecho por, me imagino, AI, porque no hay, pues, pero que mm, esté hablando a alguien, entonces decir, por eso es que hablaba, ¿cierto? Ya me acordé lo que quería decir. El storytelling, según bueno, todo el mundo sabe que se utilizó desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, decir, bueno, ujú, por eso es que de generación en generación sabemos lo que sucedió en ese momento. ¿Por qué dejaron de usar storytelling en el colegio? No sé, quizás porque lo querían hacer más académico, quizás porque tenían que llegar a unas, a unas calificaciones específicas, entonces hicieron más rígidos los programas, no lo sé, ujú, ujú. pero es verdad, o sea, luego pensé, lo que dijiste, Miquele, es, no puedes estar diciendo que esto ya se usó, porque entonces es un problema que no se, o sea, ¿cómo vas a solucionar algo que se usó y que ahora ya no se está usando? Entonces, ¿cómo No, vas a pero decir? espera, aquí hay varios ingredientes. Primero, esto de los cavernícolas y tal está bien, es otra estrategia. Es decir, es plantear allí un dilema de decir, ¿cómo es posible que los cavernícolas hacían el storytelling y nosotros nos hemos olvidado de esto, y que esto ha durado durante milenios y nosotros lo hemos olvidado en la educación? Esto también sería un inicio potente, ¿eh? Mm, Aquí estamos para abrir posibilidades y luego tarea vuestra será decidir, bueno, apuesto por esta o apuesto por la Opuesto otra. por otro, claro. Yo quizás te diría, si tú realmente ya tienes, entonces lo que puedes hacer es todo lo que quieras, es decir, en un vídeo de 1 o 2 minutos, si quieres hacerlo en plan con una animación y todo esto, lo puedes hacer. Yo te sugeriría, como tú has empezado diciendo, ostras, si este pitch de verdad lo voy a hacer, más bien ponte en esa situación, es decir, digamos, porque te servirá entonces la práctica. Es decir, Ujú. si allí tú estarás a pelo con tu cara y tal, entonces grábate un vídeo de tu cara contándolo. A lo mejor no hace falta hacer con AI, a lo mejor es suficiente enseñar un cartel con los cavernícolas o lo Ah, que buena tú idea. crees. Bueno, ahora te digo una, podría ser una foto, ponerlo en el fondo y tal, pero yo te diría, aprovecha esta práctica para ensayar lo que luego quieres hacer realmente, ¿no? Entonces, bueno, valora, igual allí tendrás que ser un PowerPoint cuando hagas esta presentación, ponte en esa situación, ¿no? O si será nada, a pelo delante de un comité, entonces lo tienes que hacer solo con las palabras. Ujú, ujú. El formato a nivel de qué tecnología usas, yo lo decidiría en base a esto, digamos, Ok. que te va a servir más el ejercicio. La técnica, no tecnología, sino la técnica narrativa que vas a utilizar, está, bueno, ya has sacado dos, una anécdota personal y algo que es más una historia, lo que decíamos, ¿no? Como un episodio histórico, digamos, ¿no? Una historia general. Y además una cosa que me ha gustado de lo que has dicho es que has planteado un dilema. Y esto es siempre súper atractivo para empezar un pitch. Entonces, claro, cuando tú escribiste la respuesta, yo te decía, esto no suena nuevo, porque tú decías como, bueno, esto se ha utilizado siempre y lo queremos revisar. Entonces, esto decía, no, mientras tú aquí me estás diciendo otra cosa, me estás diciendo, se ha utilizado siempre en la historia de la humanidad, pero resulta que en la educación actual hemos roto con una técnica ancestral que conecta con nuestra raíz. Entonces, esto sí que es interesante. Y como más, digamos, si decides ir por aquí y no tanto por la anécdota personal,
que repito, yo le veo mucha potencia a la anécdota personal, pero bueno, valóralo tú en base también cuando tú tengas ahí todos tus ingredientes en la mesa para decir qué pongo en los 2 minutos. Ujú. Me sale más eficaz, más rápido, con más ingredientes dentro, sin, digamos, sin exagerar, digamos así, ¿no? Pero plantear el dilema está muy bien. Es decir, que plantees un dilema fuerte diciendo, hey, gente, aquí estamos enseñando contra nuestra naturaleza de animales narrativos. No con estas palabras, ¿no? Pero plantear esto, eso le dará un montón de potencia. Además, cuando en educación, cuando uno llega a estos niveles muy fundamentales, conectas enseguida con la gente, ¿no? Mm. Sí, sí. Entonces, una cosa, sobre las preguntas y los comentarios, ¿tenías, no sé, alguna petición, pregunta, algo que quisieras aclarar o te puedo ayudar de alguna otra forma? Michele, de las preguntas que me hiciste en el segundo Ujú, día, digamos, me quedó ujú, clarísimo que efectivamente tenía que eh, revisar bien mis respuestas porque quizás era muy literal cuando ujú, contestaba. Entonces necesito desarrollar un poquito más. Eso me quedó ujú. clarísimo. El tercer día no lo he revisado, de verdad que no me llegó la notificación en el teléfono, ya lo voy a revisar ahora que salgamos. No, 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 pero el tercer día, como nadie ha contestado, tampoco he aportado. Ahora me refería sobre todo al bloque de preguntas y respuestas que os he dado feedback. O sea, Perfecto. por Y, ejemplo, diga, acaba, acaba. Ujú, no, y lo que me has dicho ahorita, es decir, estoy inclusive pensando, bueno, puedo empezar con decir que esto hacía esta profesora y luego decir, o sea, utilizar las dos técnicas. No sé qué me recomiendes. O sea, empezar con lo del colegio, que lo vi, y luego decir, y esta profesora quizás conectaba con nuestro animal narrativo, que me encantaron esas palabras, por ujú, si acaso, y las ujú, voy a usar. ujú, Conectó con nuestro animal narrativo natural y hacía ese tipo para poder, utilizar ese tipo de técnica para poder enseñar a la mm, mm. cultura. Y como en época de la comunicación en la historia de la humanidad, y luego hubo ese quiebre. O sea, quizás, Sí, 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 lo puedes igual combinar. ¿Sabes una manera que puedes hacer? Empieza a hacer brainstorming, es ujú, decir, o escrito o incluso te puedes grabar ujú, y ver qué sale, ¿ok? Entonces, esto guárdalo todo, por ejemplo, si lo haces escrito, allí tendrás varios intentos en la página, etcétera, y combina estas cosas en base a esas preguntas, ¿ok? perfecto. O al menos a lo que hay de importante en estas preguntas, ¿no? Decir, bueno, Perfecto. si relato este cuento, estoy transmitiendo, respondiendo a estas preguntas de aquí. Si relato lo otro, entonces esto te ayudará a decir, mira, tiro por un lado, por el otro, o combino las dos cosas en base a lo que quieres conseguir, ¿ok? Perfecto. Siempre pensando en esto, ¿no? Yo voy delante del board y quiero conseguir que se sumen al proyecto, por ejemplo, en tu caso, no que financien, tú quieres conseguir que realmente se entusiasmen y digan, sí, 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 somos profes estresadísimos con un montón de burocracia, un montón de cosas, pero merece la pena hacerle Claro. caso a esta mujer y hacer lo que nos recomienda, digamos, ¿no? Eh, Ojalá que así sea. Sobre Bueno, todo este concepto de la brecha cognitiva, ponte en su cabeza que si tú fueras ellos y ellas, ¿qué les convencería a sumarse? perfecto. ¿Ok? Y una cosa, aquí tú en la conversación informal has dejado muy claro por qué esto es relevante. ¿Ok? Estamos hablando, por ejemplo, de aprender a escribir, que es una de las cosas más relevantes que puede haber en la vida. Mientras en Sí, tu respuesta quedaba todo como muy suave, así. Hay que ponerlo en la mesa, la relevancia de tu proyecto. Es perfecto. decir, vosotros no puedes darlo por descontado, ¿ok? Exacto, entonces ahí está un ejemplo claro de la brecha cognitiva. Ujú, O sea, yo en mi mente lo tenía, pero no pude transmitirlo al papel. Bueno, a exacto. la computadora. Bueno, Muy, pero por esto estamos. por eso está. Gracias, Michele, gracias. Entonces, no te vayas, Patricia, porque ahora voy a hacer un ejercicio parecido con Crisia, que se ha conectado, pero yo creo que como en el primer ejercicio, que es interesante escucharlo de los otros, porque a lo mejor aquí con ella sale otra estrategia, otra idea, otra pregunta, y tú no te has cuestionado y que planteado que tú puedes utilizar. Primer punto. Y segundo punto, la idea de estar en grupo es que también uno se pueda recomendar entre sí. Es Exacto, decir, sí, sí, no, uno no también me le voy pueda mintiendo. decir, si se te ocurre decir, no, no, mira, en base a esto que ha dicho Michele,
se me ocurre que podrías hacer esto, genial, digamos, ¿ok? Es decir, aquí evaluaremos el proyecto final o incluso si uno quiere dar un comentario crítico, ¿no? Tal y como lo has dicho, no me queda claro, esto no es que es dañarle al compañero o la compañera, es ayudarle, digamos, porque Correcto. aquí esto no es, digamos, la evaluación se hace luego sobre el final, digamos, ¿ok? Esto no es calificado. Sí, Sí, sí. sí, sí. No, Vale. aquí me quedo encantada para seguir aprendiendo. Hola, hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Cristian. ¿No te Hola, oímos? hola, ¿qué tal hoy? Sí, Hola. perdón, Perfecto. perdón por No, sumarme tarde y por tantas desavenencias con este proceso, pero bueno. no, no. Bueno, gracias. Me gusta porque es bastante como dinámico, ¿no? El tramo y poner en práctica todo esto que a mí me cuesta un montón porque soy abogada, ¿no? Entonces no estoy vinculada, estoy muy divorciada de estos temas, pero me encanta, la verdad es que la idea me encanta. Entonces yo planteaba en el foro que mi proyecto, mi trabajo final del máster es, bueno, al principio iba en dos vías. Una de hacer como un estudio de qué tanto, qué brechas hay digitales en el ejercicio docente en ciencias jurídicas, ¿verdad? En una carrera Ujú, tan cuadrada, digamos, tan lineal de las leyes y tal. Entonces, primero quería hacer como ese estudio, ¿no? En mi universidad donde yo estoy apoyando por ahora. Entonces, yo ujú, parto de la Cátedra de Derechos Humanos, entonces quería hacer como ese estudio. Además, la facultad es bien chiquita, entonces permite, ¿no? Facilita un poco el seguimiento. Luego, pero luego digamos que también veía que hay luego de eso, ¿no? Más allá de hacer un estudio, entonces decíamos poder hacer una propuesta formativa, entonces para darle las herramientas y las competencias digitales a las profesoras y los profesores. Luego, pues ujú, ya se me armó un lío con todo eso porque ya de por sí era complejo investigar y documentar qué competencias digitales están teniendo, cuáles sí, cuáles no, para qué las utilizan, etcétera. Y ya luego hacerles la propuesta formativa, que además no era solo el hecho de hacer la propuesta formativa, sino que si lo pongo como parte del trabajo final del máster, tendría que hacer como una evaluación o un seguimiento, cómo se ujú, ujú, implementó, qué resultados obtuvo, etcétera. Entonces, me encanta la idea, pero me daba la impresión también que voy a pasar muchísimos años en este proceso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor debo vencer el miedo y ver por dónde le voy a entrar a fin de cuentas. Entonces, bueno, él pensaba con esto del pitch, que es nuevo para mí, ¿no? Hacer como una propuesta, un audiovisual que motivara, que pudiera decirles, las profesoras y profesores de las ciencias jurídicas, de estudiantes de derecho, necesitamos engancharnos con las herramientas digitales. Entonces, ujú, ahí me hacía varios cuestionamientos que creo que sí tengo que como aterrizar mejor las ideas. Y lo otro es que sí sé, por ahí Noemí en la retroalimentación también planteaba cómo se vive o cómo esto va a afectar o mejorar, ¿verdad? La calidad educativa para estudiantes y tal. Eso lo había olvidado totalmente. Yo estaba como centrada en las profesoras y profesores, cómo tienen mejores competencias digitales. Pero ujú, bueno, también hay que verlo desde la visión de estudiante, pero no me quiero centrar en, eso sí me gustaría dejarlo bien delimitado en dar competencias digitales a estudiantes. Eso no, porque me decía el asesor que eso es otro rollo, ¿no? ujú, Entonces, ya, es una línea bien delicada a fin de cuentas, pero tengo que tenerla clara. Entonces, quiero hacer un audiovisual motivándoles a eso, ¿no? A que se avienten a las competencias digitales, seamos claros y honestos también sobre qué tanto estamos usando las redes, pero qué tanto lo vinculamos con nuestro quehacer laboral en las aulas, ¿no? Y también sería, esto es bien ambicioso, cambiar el modelo de educación del derecho, ¿no? De las ciencias ujú, jurídicas, que tiene un ujú, modelo muy clínico, que es lo de los casos, pero eso es bien dinámico, ¿no? Pero hay otra parte que es muy teórica. Entonces yo sí veo, el profesor anterior notaba como, cómo desde otros contenidos se puede dinamizar la enseñanza, ¿no? Y que podemos producir en otras escalas, no con tanto profesionalismo, pues para eso estudian muchísimas carreras y aquí pues no. Entonces, espero que podamos producir algún contenido muy bonito, muy interesante, muy concreto, ujú, que no sea ujú, solo estar explicando los artículos, los códigos, las estructuras y bla, bla, bla. Entonces, ujú, ujú, eso, pues yo tampoco tengo las competencias digitales, tengo que reconocer eso. Entonces, ujú, tengo que empaparme de esto, ver qué apps pueden utilizar, qué herramientas y tal.
y luego de lo que yo aprenda, ver qué les propongo para que también se pongan en sintonía, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí de los que digamos, me cojo de varias cosas que has dicho. Entonces, primero, una cosa importante. Has empezado explicando lo complejo, ¿no? Que es tu proyecto y todas las partes que tiene. En este tramo, digamos, no nos fijamos tanto en definir todos los detalles del proyecto, sino el objetivo es otro, es decir, es vender este proyecto, el objetivo del pitch es este, ¿no? Es decir, comunicar este proyecto de una forma muy sintética a alguien que tiene que tomar una decisión sobre tu proyecto. Entonces, digamos, en la vida real, luego sí que vendría una sesión de preguntas donde te preguntarían todos los detalles, etcétera, pero en el ejercicio que estamos haciendo es casi más de forma que no de contenido. Mis preguntas, claro, han ido al contenido, pero con un objetivo, que es el que le comentaba antes a Patricia, que es el de superar una brecha cognitiva. Es decir, yo le contaba que, digamos, pitch en la vida, aún siendo una académica del derecho, etcétera, etcétera, habrás hecho y tendrás que hacer, ¿no? Ejemplos. Yo te puedo decir ejemplos de mi vida personal, digamos, mi carrera personal. Yo soy periodista, entonces cada vez que propongo una noticia tengo que hacer un pitch. Decirle al jefe, mira, ha pasado esto, yo creo que te va a interesar por esta razón, le voy a dar este giro, lo voy a contar de esta manera, etcétera. Otro ejemplo es, por ejemplo, venderle a una fundación que tiene que financiarte unas jornadas. Entonces, otro pitch, digamos, ¿no? O, por ejemplo, conseguir financiación para un proyecto. Estos son pitch que normalmente son escritos, ¿no? Que tú escribes en el proyecto un resumen de lo que es y eso es lo que probablemente se van a leer y tiene que ser muy claro y muy potente. Más pitch, bueno, o por ejemplo, como en tu caso, Patricia, también tengo un caso parecido, que es no tanto conseguir dinero, financiación, etcétera, sino convencer a alguien a que se sume a una iniciativa. Entonces ahí el objetivo es distinto. No es decirle, dame tu dinero, sino es dame tu tiempo, dame tu entusiasmo, dame tu prioridad, digamos, ¿no? En todas las cosas que puede hacer, prioriza esta que te estoy diciendo yo, que no la otra. Entonces, que decía antes, en todas estas situaciones hay una brecha cognitiva, es decir, tú estás muy metida en tu proyecto, sabes por qué es importante, probablemente para ti es importantísimo, tienes clarísimo cómo está estructurado, qué es lo prioritario, qué es lo menos prioritario, etcétera, y normalmente te vas a dirigir a alguien que no tiene idea, que probablemente no está interesado y que no tiene idea. Entonces tú tendrás que levantar el interés y asegurarte que le transmites lo que le sirva a esta persona para crearse una idea en su cerebro de lo que tú estás haciendo, ¿ok? Es decir, aquí un mensaje clave, de hecho, si te fijas, la primera pregunta que puse en el bloque 2 es ¿a quién va dirigido tu pitch? Es meterse en la cabeza de tu audiencia, ¿ok? Tienes allí 1 o 2 minutos para transmitirle la información, digamos, para ponerle en la cabeza la imagen que tú tienes en tu cabeza, ¿ok? Entonces, tienes que ponerte en su situación, entender qué lenguaje entiende, qué le va a interesar, qué le va a quedar muy difícil, muy técnico, muy oscuro, ¿no? Y intentar construir un puente para superar esta brecha. Entonces, los ejercicios que hemos hecho, digamos, el primero, ¿no? Que era que formularais vuestro pitch y que alguien con una mirada externa os lo comentara. Esto lo hemos hecho entre los compañeros, el primero de los 3 ejercicios que os puse, digamos, ¿no? A ti, por ejemplo, te contestó Noemí, ¿no? Esto es algo que lo podéis seguir haciendo y es recomendable para cualquier caso en que tengáis que hacer un pitch. Es decir, contárselo al vecino del despacho, contárselo a la pareja, contárselo a la hermana, contárselo a la abuela, contárselo a alguien que pueda representar así. Esto, por ejemplo, en periodismo se hace muchísimo. Es decir, cuando tú quieres pensar hablando, cuando tú quieres ver si hay un ángulo, te pones a hablarlo con alguien que tenga el tiempo y las ganas de hablar contigo y a medida de decirlo, a medida que lo vas diciendo, te enteras de los puntos débiles o igual te sale una manera de decirlo que es muy eficaz, que es muy divertida, que es muy interesante, o te hacen una pregunta que te hace cuestionar cómo lo has planteado, etc. Eso era el primer ejercicio. Entonces, por ejemplo, incluso en esta semana
si tenéis la oportunidad de contárselo a alguien, os ayudará, digamos, ¿no? Podéis, por ejemplo, qué sé yo, ensayar vuestro pitch con alguien y tal. No hace falta, pero os estoy dando ideas, digamos. Ujú. El segundo ejercicio era de contenido y eran esas preguntas que tienen esta función. Es decir, a la gente a que le habláis, lo que le interesará es, pero ¿esto es importante o no? ¿Tengo que priorizarlo o no? ¿Esto me soluciona algo o no? Bueno, todas esas preguntas, ¿no?, que os puse, que lo que no es tanto, en este contexto de este tramo, no sirven tanto para definir vuestro proyecto, sino sirven para hacer este trabajo de puente cognitivo, de decir, si yo fuera alguien, yo Crisia, yo Patricia, fuera alguien al cual le están haciendo un pitch, ¿qué me preguntaría? Esto me preguntaría, ¿es importante o no? ¿Se adecua a mí o no? ¿Aporta una solución o no? ¿Es algo nuevo o es más de lo mismo? Eh, ¿Es algo que cambiará las cosas o no? ¿O es solo un brindis al sol? ¿La persona que me lo está proponiendo puedo confiar que sabe de lo que habla o no? Todas estas cosas son cosas de sentido común, en un cierto sentido, ¿no? Pero que mm, ponerse allí a escribirla, a explicitarla, etcétera, te ayuda a superar. Luego, el tercer ejercicio, que lo posteamos el sábado, entonces he visto que nadie ha tenido tiempo de hacerlo, era sobre el cómo, ¿ok? Es decir, igual antes de ir al cómo, acabo de comentarte lo que te decía sobre lo que tú propusiste. Por ejemplo, en todo lo que me has contado en el pitch, en la respuesta, e incluso ahora, no ha salido una cosa fundamental, que es qué perdemos si no hacemos lo que dices tú y qué ganamos si lo hacemos. ¿Okay? Es decir, ¿por qué se debería digitalizar el derecho? Entonces, allí, la enseñanza del derecho, perdona, allí necesitas algo potente, algo que le explica a la gente, si no digitalizamos, no sé, ahora me invento, la nueva generación no lo va a entender. O nos perderemos esta otra oportunidad. Si lo hacemos, se abrirán estas oportunidades. Esto te lo estoy haciendo genérico, eres tú que luego lo tienes que llenar de hechos, ¿no? Por ejemplo, puedes contar una historia, ¿no? Es decir, ahora con Patricia lo decíamos, ella vio que con la técnica que ella quiere promover, que es el storytelling, había un cambio muy grande en la educación de los niños en el aprendizaje de la escritura. Podrías contar algo así. Es decir, esa vez que se incorporó la digitalización de casualidad, hubo unas ventajas enormes. O, por ejemplo, mirad, pensad en la pandemia, ahora me estoy inventando, estoy improvisando sobre la marcha para darte una idea. La falta de digitalización implicó todos estos problemas, ¿no? Es decir, contar algo que le transmita a la gente, que conecte con esta respuesta de por qué esto es importante, ¿ok? Entonces, es cierto que tu audiencia no es una audiencia de legos totalmente, ¿ok? De gente que no tiene ni idea y tal. Entonces, igual no tiene por qué ser una cosa tan básica como esta anécdota que yo te he dicho, pero sí que tienes que, en algún punto, transmitir esto es importante y por esta razón, ¿ok? Que no sea algo muy abstracto, porque sí, porque tenemos que digitalizar, que sea algo que transmita, esto lo va a cambiar todo o va a cambiar muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces, esta era una primera cosa que veo que en lo que has escrito y también en lo que me has contado le falta un pequeño trabajo más, digamos, ¿no? Luego, vale, nada, lo que decía, es decir, siempre tener presente que tú lo que estás, a quien te estás dirigiendo es gente que quieres que se sume a tu proyecto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no quieres que te den dinero, sino que quieres que te den importancia, que te den prioridad, que te den tiempo. Entonces, bueno, piensa tu pitch teniendo presente que tu objetivo es esto. Entonces, podrás incluir frases del tipo, si os sumáis a este proyecto, vais a conseguir esto, ¿no? Un poco como estas call to actions, ¿no? De decir, te lo has pensado, ¿no? Que si te sumas te dará una ventaja. Y luego, vale, no, esto que te decía, si es qué oportunidades y qué pérdidas de oportunidades hay si no lo hacemos. Y, vale, nada, y luego de todas estas cosas que quieres hacer,
medir, proponer el curso, luego hacer la evaluación, etcétera, etcétera. Para el pitch, elige una y que sea la más potente, ¿ok? Entonces, porque no te va a dar tiempo de hacer más, básicamente. Entonces, tendrás que formular algo, por ejemplo, a mí desde fuera, pero sin ser un experto, lo que me parece más potente es la prueba práctica. Es decir, que tú lo que estás proponiendo es, no vamos a explorar, etcétera, sino realmente vamos a coger unos estudiantes reales, darles unas herramientas reales y ver qué pasa. ¿Ok? Sí. Esto podría ser lo que tú estás vendiendo, es decir, gente de mi audiencia, sumaros a un experimento real, del cual veréis los beneficios al momento, digamos, ¿ok? Esas eran un poco las tres cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, Sí, esa me traía también eso último. mm, Pensaba en que sería como buenísimo si el curso es como, bueno, este proyecto de fortalecimiento de las capacidades es enfocado en sus materias que imparten, porque imparten diversas materias, ¿no? Entonces, que en ese proyecto, en ese curso, están desarrollando material que van a ocupar en sus asignaturas. Entonces, sí, hacerlo ujú, algo que sea muy fácil, no complejizarles mucho, porque a veces eso les puede desanimar, ¿verdad? Decir, voy a invertir mm. tiempo en hacer X, Y recurso. Entonces, buscar algo que sea como muy sencillo, ¿no? Eso muy importante lo que estás diciendo, es decir, eso es algo que no hemos tratado antes, Patricia. Este Ujú. ejercicio de ponerse en la cabeza de la audiencia quiere decir también imaginarse los obstáculos, imaginarse las resistencias, ¿ok? Sobre todo si uno está proponiendo algo innovador, se puede encontrar con, uff, otra cosa más, otro invento más, o uff, esto me llevará a trabajo. Entonces, esto, si realmente pensáis que es importante, no se puede meter todo en el pitch, ¿eh? Hay que hacer una priorización. Seguramente ahora en el ejercicio que haréis la semana que viene de juntar el pitch, os quedará mucha cosa fuera del tintero, digamos, ¿ok? Pero si realmente creéis que esto puede ser un obstáculo clave para que la gente se sume, entonces hay que meter algo. Puede ser incluso un adverbio, ¿eh? O una microfrase diciendo sin generar recursos adicionales, sin que los profesores tengan que generar recursos adicionales o utilizando un conjunto de recursos ya preparados que son plug and play, que tú los usas con esfuerzo cero. Puede ser incluso esto, una subordinada, una cosa así, que pero pum, le está transmitiendo a tu audiencia, no me va a cargar de más trabajo, por ejemplo, si esto es lo que les preocupa. Entonces, el tercer ejercicio, que es el que posteamos el sábado, era sobre la forma, ¿ok? Es decir, los primeros dos eran sobre cómo podemos afinar el contenido para que dar en el clavo y asegurarnos que estamos diciendo todas las cosas que le permitirán a mi audiencia de formarse en la cabeza una imagen del proyecto. La otra cosa es cómo lo contamos esto, ¿ok? Entonces, en el texto que posteé, que probablemente la gente no ha tenido tiempo de mirarlo, pensaba, os planteaba qué técnicas podéis utilizar para la comunicación. Entonces, allí os ponía dos cosas. Bueno, un enlace a un blog que está muy bien, que es como una especie de antología de pitches y cada una usa una técnica distinta. Y luego os ponía las que son más típicas y más, que suelen funcionar más te las leo, te las cuento, digamos, ¿no? Entonces, una era contar una historia reveladora. Puede ser una anécdota de tu vida, puede ser un episodio histórico, puede ser un caso de estudio. Estos serían los ejemplos que te ponía antes, ¿no? Es decir, cuando ese día se apliqué yo en clase el Mentimeter, supongamos, vi unas ventajas que de no haberlo aplicado nunca habría visto. O durante la pandemia, que la gente tenía que estudiar mucho online, la falta de herramientas digitales generó una generación de gente, qué sé yo, distanciada del conocimiento. Ahora me estoy inventando, ¿eh? Así. Es decir, algo que sea una historia. Nosotros como seres humanos, digamos, las historias es una de las maneras principales con que entendemos las cosas, ¿ok? Entonces, empezar el pitch contando una historia es una de las maneras más eficaces para enseguida capturar la atención. ¿Me sigues, Cristian? Em, Esto te lo digo porque, sobre todo si uno viene del ámbito académico, tiende a hacer lo otro. Es decir, la anécdota así la omitimos. ¿Ok? Vamos a lo general.
vamos a las premisas. De hecho, hay un paradigma que se utiliza mucho, no sé si lo habéis escuchado mucho, que es este de las pirámides invertidas. No sé si lo habéis escuchado nunca. En el ámbito académico, los artículos tienen una estructura de una pirámide, ¿ok? Las comunicaciones tienen una estructura de la pirámide, que es premisa, desarrollo, conclusión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo más nuevo, lo más atractivo, los casos de estudio, las aplicaciones, los resultados, etcétera, están al final, ¿ok? Cuando comunicamos fuera, digamos, del ámbito académico, cuando comunicamos esto, haciendo un pitch, escribiendo un artículo divulgativo, lo que sea, tenemos que darle la vuelta a esta pirámide, ¿ok? Y empezar por lo más nuevo, lo más atractivo, el caso práctico, la aplicación, ¿ok? Esto hace que de pronto eso sea muchísimo más eficaz. Porque en este contexto nadie se va a plantear el rigor lógico de tu pitch. Un pitch es como un teaser, digamos, como un tráiler de una película, da pinceladas, digamos, no es un relato súper estructurado como podría ser un artículo científico, académico. Nadie se lo va a plantear. La gente se va a preguntar, ¿merece la pena que dedique tiempo a esto? No. Okay, entonces, dale la vuelta a la pirámide. Si tienes una anécdota, un caso, un ejemplo, una historia, etcétera, es buena cosa para empezar. Otras maneras para empezar, datos. ¿Ok? Si tienes un dato muy potente, qué sé yo, no sé, en Suecia el 90% de las carreras de derecho están digitalizadas. En nuestro país solo el 10%. Ahora estoy inventando, ¿eh? Es decir, Sí. o a raíz de la pandemia, el 50% de los estudiantes de derecho lamentaron no disponer de mejores herramientas digitales. Esto también es un punto de partida fuerte, ¿no? Una frase inspiradora, no sé, si tienes, por ejemplo, un pensador que haya dicho, qué sé yo, la digitalización del derecho es el nuevo código de Hammurabi, me estoy inventando, ¿no? Lo que sea, ¿no? Frase fuerte, potente, principio de autoridad, alguien importante lo está diciendo y yo te voy a decir cómo, y si esto lo dije, ¿no? Ipse dixit, como no, philosophus dixit, decían los latinos, ¿no? Si alguien importante lo ha dicho, ¿cómo es posible que luego en las facultades de derecho no lo estemos aplicando? Más estrategia, una metáfora, le explicaba a Patricia, incluso puede ser un objeto. Estabas cuando expliqué lo del agua, de la investigadora africana. Nada, explicaba que hay un concurso que se llama FameLab, donde hacen pitch, pero de temas de ciencia, de investigación. ¿Okay? Entonces estaba esta investigadora africana que quería que le financiaran un proyecto para limpiar el agua. Y ella apareció ahí en el escenario con una jarra de agua, perfecta, limpia, transparente, maravillosa, que acaba de sacar del grifo, y diciendo, esto en mi país es una utopía. ¿Ok? Y de allí empezaba diciendo, bueno, esto ya te lo decía todo, te estaba diciendo, aquí hay un problema grande, entonces la limpieza del agua es importantísimo, porque ¿qué hay más importante que poder beber el agua? Y luego iba a, te voy a dar una solución, te voy a proponer algo que lo aborda, digamos, ¿ok? Entonces, lo que os animo con esta historia es, con este ejercicio, es pensar en técnicas. Ahí os he puesto unas cuantas, darle vueltas de cómo puedo contar mi pitch de una manera que ayude a superar este puente, hacer superar esta brecha cognitiva, hacer este puente con la mente de los otros, digamos, ¿ok? Venga, Noemí, bienvenida. Gracias, perdón por el retraso, no he podido salir antes del trabajo. Vale, sí, lo siento. Lo único, yo prácticamente, bueno, me quedan 3 minutos, puedo alargar un poquitín más, pero no mucho más. No te preocupes, ha sido mi culpa. Ya No, está. vale, vale, vale. Nada, solo preguntarte un poco, me ahorro la intro, etcétera. Igual luego Patricia y Crisia, si no os importa, si Noemí le podéis igual transmitir un poco, así. O igual, no sé, ahora me lo pensaré, si me da tiempo, escribo algo en el campus. Em, bueno, saber si te había servido lo que puse y si tenías preguntas, básicamente. No, sí que me ha servido bastante porque yo solo conocía los pitches, o sea, solo he tenido que hacer pitches en plan de ventas, o sea, sales. Y sí que es Ujú, más difícil cuando lo que tienes que hacer es un producto que haces tú o tienes que venderte a ti mismo tus cualidades. Entonces ahí sí que me ujú, ha costado bastante más ujú. ver cómo Exacto. hacerlo.
Mira, no sé si has visto, pero nada, hace 5 minutos te he puesto unos comentarios a las respuestas que has colgado. Entonces, igual te los cuento oralmente, será la manera más eficaz. Entonces, una cosa es, no quedaba claro de tus respuestas qué estás buscando de tu audiencia, ¿ok? Es decir, buscas que se unan al proyecto, solo quieres informarlos, buscas que te apoyen de una forma o de otra. Esto hay que tenerlo en la presente, es decir, hay que tener presente qué hay en su cabeza, qué es lo que van a entender o no van a entender de lo que tú cuentes. Entonces, esta idea que he intentado transmitir de que hay una brecha cognitiva, hay un puente que tenemos que superar. Para ti el proyecto está clarísimo, tienes claro por qué es importante, pero tienes que meterte en la cabeza de esta gente y explicárselo un poco desde cero, digamos, en base a sus intereses. Pero la segunda cosa es qué quieres sacar de ellos. Ok, en tu caso no me quedaba claro, entiendo que quieres que se sumen al proyecto o qué es lo que... Sí, básicamente lo que yo pretendía, lo que yo pretendo con esto es que se cambien. O sea, no que se sumen al proyecto, sino que lo tengan en cuenta y que puedan utilizar Herramientas digitales para el las mentoring, herramientas digamos. digitales y cómo, porque sí que sé que es verdad cuando dices utilizar más herramientas digitales, si no Ujú, tienes una mm. guía o ves los efectos que pueden hacer, es más difícil saber cómo empezar o tal. Entonces, este ejercicio de meterse en la cabeza, ahora por ejemplo, Patricia y Cristi han salido cosas interesantes, ¿no? ¿Qué preguntas les va a generar a esta gente? ¿Les va a generar, esto me va a suponer mucho trabajo? ¿O tengo muchas otras prioridades, esta prioridad merece la pena? ¿O y cómo lo hago? ¿Y cuánto Ujú. tiempo me conllevará? Entonces, tienes que hacer tu pitch pensando en esto. No podrás contestar el pitch a todas estas preguntas, pero si te metes en la cabeza y conoces a tu audiencia, te podrá ayudar a decir, mira, lo que le va a preocupar más, qué sé yo, es cuánto tiempo les conlleva. Entonces puedes meter nada, un trocito del pitch, una frase, una subordinada, donde digas de forma súper fácil y con recursos ya preparados, por el cual no tendrás que aprender ningún lenguaje específico, etcétera. Es decir, ponerle allí algo que conteste ya, anticipe, digamos, esta duda, digamos. Eso era un primer punto. Luego, otro punto que te ponía era, vale, un punto que tenéis, un poco que todos tenéis que, todas y todos tenéis que trabajar, que es el porqué profundo, es decir, la importancia profunda de vuestro proyecto. ¿Qué perdemos si no ponemos herramientas digitales en el mentoring? ¿Qué ganamos si lo hacemos? Esto hay que ser muy explícito sobre esto porque vuestra audiencia puede no tenerlo claro, ¿ok? Aunque sean profes, etcétera, puede resultarle como algo muy abstracto. Entonces, habrá que contarles algo que vehicule esta idea de que es importante, de que sí merece la pena que prioricen esto y deprioricen otras cosas, digamos, que sí merece la pena que dediquen parte de su tiempo a eso. Esto puede ser una historia, una anécdota, un caso de estudio, un ejemplo, un dato, lo que sea, pero algo potente que transmita esto que te estoy diciendo merece la pena, esto que te estoy diciendo es importante. Y entonces tú tienes dos puntos fuertes. Uno, que estás metida en este negocio. Entonces, por ejemplo, la anécdota que podrías explicar podría salir de tu experiencia personal. Un caso de mentoring en el cual se ha implicado herramientas digitales, esto lo ha cambiado todo. Y ese alumno o alumna ha hecho cosas que nunca me hubiera imaginado. O finalmente hice clic con este alumno gracias a esta herramienta. Me estoy inventando, ¿eh? Y pensar en historias, por ejemplo, que te ha pasado. Y la segunda cosa fuerte de tu proyecto es que hay casos de estudio. Entonces tú no estás vendiendo una cosa abstracta, etcétera, sino tú estás vendiendo algo, como en el caso de Crisia, que se va a aplicar desde ya. Que se va, es decir, que quien se sume los efectos los verá en directo y en vivo, digamos, ¿ok? Entonces, en el tercer ejercicio, que es esto que estábamos discutiendo cuando entraste y que es el que posteamos el sábado, entonces os animo a hacerlo, es decir, a contestar, aunque ya lo hemos hablado aquí, contestad allí porque
primero porque hay que hacerlo y segundo porque os ayudará a concretarlo. Allí pensábamos el cómo. Entonces, en tu caso podría ser esto, una anécdota personal de tu trabajo, un dato, un episodio que ocurrió en otro contexto. Bueno, esto que estamos comentando cuando entraste. ¿Ok? Vale. Entonces, si nos quedan preguntas, quedamos así. Y nada, seguid posteando en el foro y quien no lo haya hecho, es decir, las que ya han contestado todo, no hay problema. Y nada, lo siguiente, Albert, si lo quieres contar tú, los plazos así, se los recuerdas. Claro, por supuesto. Bueno, ya sabéis que este domingo tenéis máximo hasta el domingo para entregar la actividad de este tramo. Es un tramo un poco extraño porque termina el 22 de diciembre, nosotros el viernes ya nos vamos de vacaciones, entonces las correcciones llegarán después de Navidad. Pero bueno, yo voy a mirar que lo entreguéis, aunque ya estemos de vacaciones, lo vamos a mirar que esté entregado. Pero Y bueno, entonces, esto de tener un plazo, de hecho van a llegar después de Reyes, es decir, que va a tardar. Pero exacto, esto de sí, tener sí, un sí, plazo no es crueldad, sino es que realmente en la vida no tendréis mucho tiempo para preparar los pitch. absolutamente. Y entonces yo recomiendo, porque he escuchado aquí diciendo, no, vamos a utilizar IA generativa, un vídeo, etcétera, etcétera. Muy bien, pero siempre finalizado al objetivo. Poneros en la situación. Si es una situación en que no tendréis IA generativa a mano, no la uséis. Si es una situación donde no tendréis que ser para enseñar un vídeo, yo casi os recomendaría centraros en la eficacia de lo que digáis, en las estrategias, etcétera, y y que eso sea la prioridad. Si para, qué sé yo, ir a grabar en un sitio muy remoto, etcétera, etcétera, os perdéis esto, no compensará. No por hacerlo, digamos así, estéticamente muy espectacular, será mejor pitch, digamos, ¿ok? Lo digo porque tenéis esta semana. Venga, pues Correcto. muchas gracias y seguimos hablando. Un placer interactuar con vosotros y vosotras y siempre a disposición para contestar a preguntas y lo que sea. Muchas gracias, Miquele, por tu tiempo. Muchas gracias, chicos. Y pues nos vemos a lo largo de la semana y si no, ya después de vacaciones. Cualquier cosita nos escribís. Que vaya muy bien. Gracias. Buenas Adiós. tardes. Hasta Gracias, luego. Miquele. Gracias, Miquel. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, compañeras. Albert, no